Las misiones Apolo, nos llevaron a la Luna, eso lo sabemos todos. Pero, ¿y si trajeron de vuelta algo más? Un secreto, quizá. Llevamos décadas escuchando historias de ovnis, de luces extrañas observando a los astronautas. Hoy vamos a hacer algo. Vamos a separar el grano de la paja, el mito de la realidad. Y en el proceso vamos a descubrir un fenómeno que es, si cabe, todavía más alucinante y que sí ocurrió de verdad en la negrura del espacio. Venga, vamos directos al grano. La pregunta del millón, la que ha alimentado todo tipo de teorías durante más de 50 años. ¿Se toparon los astronautas con naves extraterrestres de camino a la Luna? La idea es increíble, desde luego, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué nos dicen las pruebas de verdad? Esta es seguramente la joya de la corona de toda la teoría ovni del Apolo. Se supone que la dijo el mismísimo Neil Armstrong a través de un canal de comunicación secreto. Pensemos en la escena. Naves alienígenas enormes mirando cómo la humanidad da su primer paso en la Luna. Es una imagen potentísima. El problema, y es un gran problema, es que no existe ni una sola prueba oficial de que esta transmisión sea real. Es el pilar del mito, sí, pero vamos a centrarnos en lo que sí podemos comprobar. Muy bien, dejamos a un lado las supuestas transmisiones secretas y nos vamos a lo concreto, al avistamiento más famoso y más discutido de todos, el que tuvo la tripulación del Apolo 11 en su viaje de ida hacia la Luna. A ver, la situación fue esta. Mientras se alejaban de la Tierra, Buzz Aldrin mira por la ventanilla y ve una luz que parecía acompañarles, que se movía a su lado. Y claro, en ese momento no tenían ni idea de lo que era. Así que para ellos era literalmente un objeto volante no identificado. Este es el hecho, el núcleo, que con el tiempo se convirtió en la piedra angular de toda la leyenda del ovni del Apolo. Y aquí es donde chocan el misterio y la lógica más aplastante. Por un lado, una luz extraña que te sigue en mitad del espacio profundo. Impresiona, ¿verdad? Y por el otro, la explicación que dio el propio Aldrin tiempo después. Tras darle muchas vueltas, llegaron a la conclusión de que lo más probable es que fuera el reflejo del Sol en uno de los paneles que se habían soltado de su propio cohete. Una solución, la verdad, mucho más mundana. Y esta es la clave de todo, dicho por el propio Buzz Aldrin. Él mismo lo ha aclarado muchísimas veces, y se nota su frustración por cómo se sacó todo de contexto. Vio algo que no reconoció al momento, sí, pero siempre estuvo convencido de que tenía una explicación lógica, una explicación humana. Lo deja bien claro, no era un alienígena. Y aquí es donde la historia da un giro de guión total, porque resulta que el famoso ovni del Apolo 11, en realidad, es una especie de distracción. Mientras medio mundo debatía sobre naves espaciales, los astronautas estaban viviendo algo de verdad extraño, un fenómeno visual que la NASA se tomó muy, pero que muy en serio. Ahora sí, vamos a meternos en el que fue el auténtico enigma científico de las misiones Apolo. Y no eran luces que estuvieran fuera de la nave, eran luces que estaban, por así decirlo, dentro de los propios ojos de los astronautas. Y esta imagen lo dice todo sobre la seriedad del asunto. Esto no es la portada de una revista sensacionalista, no. Es la cubierta de un informe técnico oficial de la NASA. Desde el Apolo 11, la agencia puso en marcha una investigación formal sobre estos extraños destellos de luz que los astronautas decían ver en el espacio profundo. Pero, ¿qué era exactamente este fenómeno? Tratemos de imaginarlo. Estás en la oscuridad total de la cápsula espacial y de repente ves un destello, un flash de luz. Y ahora viene lo más raro, lo que es la clave de todo el misterio. Seguían viéndolos incluso con los ojos cerrados. Eso solo podía significar una cosa. La luz no venía de fuera, se estaba generando de algún modo dentro de sus propias cabezas. Y no era algo aislado o que cada uno viera una cosa distinta. Los informes eran muy consistentes. Los astronautas llegaron a describir 3 tipos principales de destellos. El más habitual, con diferencia, era un punto, como si una estrella apareciera y desapareciera en un instante. Luego estaban los rayos, que eran como líneas de luz que cruzaban su visión. Y por último, las nubes, que eran como flashes más difusos, sin una forma clara. Vamos, que esto no era una alucinación, era una experiencia recurrente y que se podía clasificar. Claro, ante un misterio así, la ciencia necesitaba una respuesta. Y la principal sospechosa era una fuerza invisible que está por todas partes en el espacio profundo, la radiación cósmica. La hipótesis era sencillamente fascinante. La idea es que hay partículas subatómicas con una energía brutal, los llamados rayos cósmicos, viajando por el universo casi a la velocidad de la luz. Son tan potentes que pueden atravesar sin problemas el casco de la nave y literalmente pasar a través del ojo del astronauta. Y al hacerlo, ¡zas!, estimulan las células de la retina y el cerebro lo interpreta como un destello de luz. Para comprobar si esta teoría era cierta, la NASA convirtió a los astronautas en parte del experimento. En las últimas misiones Apolo se organizaron sesiones especiales. Con la cabina a oscuras, los astronautas pasaban un buen rato adaptando la vista a la oscuridad y a partir de ahí tenían que ir cantando cada destello que veían, describiéndolo en tiempo real para que quedara todo grabado.
Pero la cosa no quedó ahí. Para tener pruebas físicas irrefutables, diseñaron un cacharro específico para cazar a esos rayos cósmicos en pleno acto. Se llamaba ALFMED. Y bueno, en esencia era un casco que por dentro tenía unas placas especiales sensibles a la radiación. La idea era brillante por lo simple. Si un rayo cósmico atravesaba la cabeza del astronauta y le hacía ver un flash, esa partícula tenía que dejar una marca, una traza física en las placas del casco. Y aquí lo podemos ver en acción. Los astronautas se ponían este casco durante esas sesiones de observación a oscuras. El objetivo era conseguir la correlación perfecta. Si un astronauta decía por radio «acabo de ver un rayo de luz», los científicos en la Tierra tenían que poder encontrar la traza de la partícula que lo había provocado justo en ese instante y con la trayectoria correcta. El trabajo de análisis de vuelta a la Tierra tuvo que ser increíblemente meticuloso. Primero, escanearon las placas buscando miles de posibles trazas de partículas. Después, aislaron solo las que apuntaban directamente hacia los ojos. Y finalmente, el paso crucial, compararon el momento exacto en que esa partícula había chocado con la placa con las grabaciones de voz de los astronautas, a ver si coincidía. ¿Y saben qué? Lo encontraron. En el análisis de la misión Apolo 17, el dispositivo ALFMD dio en el clavo. Hubo dos casos, dos momentos inequívocos en los que la traza de un rayo cósmico, registrada físicamente en el casco, coincidió con una diferencia de segundos con un destello de luz que el astronauta estaba describiendo por la radio en ese mismo instante. Era la prueba definitiva que estaban buscando. Así que, al final de todo este viaje, resulta que no teníamos un misterio, sino dos. Dos historias muy diferentes, y cada una tiene su propia respuesta. Una tiene que ver con la percepción humana y cómo nos podemos confundir, y la otra con la física de partículas más pura y dura. La conclusión oficial de la NASA fue rotunda, y esta cita de su informe final lo deja todo bastante claro. Las pruebas demostraban que los destellos eran reales y que estaban causados, al menos en una parte importante, por partículas cargadas que literalmente atravesaban la retina de los astronautas. Misterio resuelto por la ciencia. Resumiendo, para que quede todo claro, el famoso ovni del Apolo 11 no era más que un trozo de su propio cohete brillando al sol. El misterio de verdad, y en mi opinión mucho más fascinante, eran los destellos de luz que veían dentro de sus cabezas. Un efecto directo del cosmos interactuando con la biología humana. Y todo esto nos deja con una pregunta increíble para el futuro. Los destellos del Apolo fueron en cierto modo nuestro primer encontronazo con cómo el entorno del espacio profundo afecta nuestra percepción de una forma que no esperábamos. A medida que nos preparamos para ir a Marte y más allá, ¿qué otros fenómenos invisibles y extraños nos esperan ahí fuera? El universo, desde luego, todavía nos guarda muchísimos secretos. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!